Bienvenidos y bienvenidas al auditorio de Radio Nacional Córdoba. A partir de este momento pueden encender sus celulares y conectarse a nuestras redes sociales para presenciar Auditorio Vivo, charlas y música. El espectáculo está por comenzar. Muy buenas noches, mi nombre es Gonzalo Puig y estoy aquí en el auditorio de Radio Nacional Córdoba, en la esquina de Santa Rosa y General Paz, para una nueva noche de este auditorio vivo de viernes, que estamos aquí, nos pueden escuchar en la 100.1 en la FM, pero si también nos quieren ver, los invito a que se acerquen al streaming del Facebook Live, que se puede ver a través del Facebook de la radio, ahí en Radio Nacional Córdoba, buscan en Facebook y vamos a aparecer. Hoy con un invitado de lujo a quien le voy a contar un par de detalles de este auditorio, que es uno de los auditorios con mejor sonido de la ciudad de Córdoba. Esto no es algo que diga yo porque tenga ganas, sino que es algo que uno recurrentemente recibe como elogio cuando los músicos, cuando les músicos se acercan aquí, cuando tienen que cantar, cuando vienen coros, cuando vienen orquestas. Y eso se tiene que ver con un diseño arquitectónico que es bastante peculiar, que son esas pelotas difusoras, las esferas difusoras, que aunque parezca que están así al azar, tienen todo un diseño que tienen que ver con la gracia de justamente hacer circular el sonido y se escucha igual si estás acá adelante o si estás al fondo, así a voz pelada, sin micrófono. Eso es algo increíble de la arquitectura de Córdoba, algo que tiene este auditorio que hoy nos recibe, nos acobija para recibir al señor Juan Iñaki. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. No, por favor, una alegría. Me imagino que también es una excusa para salir un poco del encierro. Se está moviendo un poco más la cosa, de a poquito por acá por Córdoba. Me parece que lo más bravo ya sucedió bueno, los primeros meses. Nada quita que no pueda cambiar, digamos, en lo inmediato, pero en principio se está respirando un aire un poco más esperanzador. Venir al auditorio. Acá presenté mi primer disco hace... Es cierto. Muchos años, más de 20 años. Y recorrí el escenario recién y claro, me parecía más grande. Yo tenía 12 años cuando presentamos el primer disco. Y la última vez que estuviste acá, si mal no recuerdo, fue hace 4 o 5 años cuando vinieron los amigos del Chango. Absolutamente, también me acordaba de eso. Sí, con los amigos del Chango Farías Gómez, ya Chango no estaba. Estuvimos acá cantando con Paola Bernal y Mary Murúa como invitados. ¿Hace 4 años o más? 2015 fue. Agosto de 2015. Años, claro. Hace 5 años. Estábamos en el proyecto Palabración de la Tierra. Exactamente, estaban con eso y vinieron ahí a hacer como el acto de apertura de lo que fue ese encuentro con la banda. Tocamos con Palabración, de hecho, también, ¿o no? Hicimos una apertura, creo, y después tocaba una cosa así. Sí, creo que fue así, exactamente. Sí. Bueno, ya ¿viste? No, yo tampoco. Viste que falla. Bueno, vamos a charlar con Juan de un montón de cosas. Me gustaría arrancar desde el comienzo, que es como se cuentan las historias en la literatura. Me gustaría preguntarte si sabes qué significa tu apellido, que es Berecíbar. Berecíbar. ¿Viste? Ninguna de los dos acentos le pegué, la tercera la vencida. No tengo idea, honestamente, que sé algunas cosas porque he ido mucho allá. Con la música he podido... Apellido vasco. Sí, por parte de mi papá, vasco. ¿Viste? Porque si sos vasco, no soy vasco, un cuarto de mi sangre es vasca. No, bueno, esa cosa todavía una herencia patriarcal. Es una sangre, una orgullosa parte de mi sangre es vasca. No sé exactamente qué quiere decir Berecíbar. Sí, en la casa de mi abuela estaba el escudo de la familia. Que es como una especie de águila, sí. De águila pero con dragón, sí. Porque es una águila con torso de... ¿Cómo sabes? Estuve investigando, soy periodista. No, pero no todos lo hacen. No es una condición de periodistas. Qué bueno, qué halago. Sí, efectivamente estaba ese escudo ahí. No sé qué quiere decir. Sé que era Berecíbar, como se pronunciaba originalmente, eso sí lo sabía. Y hay una acepción, hay una forma con Z.
Se escribe Vos con sos Z, creo que acá claro. todavía. No, acá es con C. Acá Llegaste al barco, llegaron al barco. Los Bereciar San Vicentinos somos con C. Porque nada, fuera de joda, digo San Vicentinos, pero en realidad si yo tuviese que pensar en dónde se arraigó ese apellido paterno es en el barrio de San Vicente, que además de alguna manera es donde siento que nací. Si bien mis viejos cuando yo nací, justo creo que un año vivieron en el centro, acá en el Boulevard Ilía, hasta los 5 o 6 años viví en San Vicente y siento también que algo de mi raíz está ahí porque mis abuelos, mis viejos vivieron toda su vida ahí. Desde que mi papá nació, sigue la familia viviendo actualmente, de hecho, ahí todavía. Y ahí hicimos un montón de cosas, entre ellos los discos. La sala de ensayos estaba ahí. Todo lo que tenía que ver con el trabajo de mi papá y mi trabajo estaba en San Vicente. ¿De qué labura tu viejo? Mi O laburaba, papá, no sé si... no, ya no trabaja de lo que trabajaba en aquel momento. Mi viejo viene de los fierros, viene del automovilismo, Ah, mira vos. era piloto, empezó en el karting, después pasó por la Fórmula Renault, por el turismo, después por el rally, y después tuvo una fábrica de indumentaria para autos. Típico de Córdoba. O sea, barrio San Vicente Sí, sí, y fanático de los fierros y del rally, digamos. totalmente. Después se dedicó a la producción de carreras, ¿no es cierto?, de campeonatos y demás. Estuvo un tiempo muy, muy importante con el karting. Después trabajó en la producción de la Fórmula 1, cuando la Fórmula 1 vino a Argentina con Telefe y todo eso. Él estuvo trabajando esos 2 años, creo que fueron. Sí, año 97, 98 creo que fue por ahí. Efectivamente, 95, 96. Año 95, 95, 96. Y es muy loco porque yo tengo que estarle bastante agradecido porque gran parte de las cosas que sucedieron porque él estaba instalado en Buenos Aires haciendo, o sea, al menos los primeros contactos, porque cuando yo había empezado a correr en karting, al menos a andar, no llegué a ser un piloto profesional ni a correr, pero iba a la escuela de pilotos, hubo una vez un accidente frente a mi viejo y él se asustó mucho, no quiso que yo corriera, después... No fue nada grave, pero se asustó bastante. Después yo era muy fan de los fierros en ese momento y me sabía de memoria así todos los cascos, las escuderías, era medio obse. Y después de eso la vi a mi mamá cantando. Y ahí se me acomodaron todos los patos. Digamos. Fue como, pa, quiero cantar. Y a él le vino bárbaro. Le vino bárbaro porque como no quería que corriera, fue como, bueno, pero si vas a cantar vamos a tener que comprar equipos y va a haber que vender el karting. Ah. Bueno, dale. Y ahí empezó un poco la cosa. Y durante muchos años, los primeros contratos, todo, él no sabía, ¿no? Se acordaba que un mecánico suyo tocaba el bombo. Entonces fuimos a verlo a este mecánico, y este mecánico tocaba en un grupo que se llamaba Los Catamarqueños, y les gustó y me empezaron a invitar a cantar. Estamos hablando del año 98, 97. ¿Vos eras re chico? ¿Qué tenías? 11 años. 11 años. 11, 12 años. Entonces me invitaban a cantar 2 o 3 temas en los festivales, así como una participación, y después ya hicimos un primer demo, y después de ese primer demo ya apareció el Cacho Buenaventura, que vino como a ayudar con la producción del primer disco que presentamos acá. Y bueno, así fue la ligadura con mi papá y el automovilismo. Te paro ahí. Sí. Porque cuando vos empezaste a cantar, Sí. ese primer demo que yo no lo conozco, Sí. ¿era folclore? Sí, criollísimo. Aparte. ¿Siempre fue folclore? Siempre fue folclore, sí. En realidad la música que recuerdo más en casa era la música brasilera. La música que mis viejos, el gran acuerdo musical que mis viejos tenían era ese, porque mi viejo venía a escuchar... mi papá escuchaba mucha música de afuera y sin filtro. Escuchaba a Phil Collins al lado de Bill Evans y de, no sé, Charlie Parker. Y mi vieja venía de la música latinoamericana, mi mamá ama la música folclórica argentina, pero latinoamericana también y demás. Y el gran encuentro era la música brasilera, ahí en medio. Entonces la primera colección que recuerdo de discos fue una colección que venía en una revista que se llamaba Brasil. Que me parece casi que supe primero, digamos, quién era María Bethânia, Milton Nascimento, Caetano, antes que las referencias que después salí a buscar con la música folclórica. ¿Te acordás de alguna de esas canciones? Sí, me acuerdo de alguna. ¿Qué necesitas, la guitarra? La guitarra, sí.
Acá estamos en un esfuerzo de producción. Estamos en vivo, estamos haciendo radio, pero también nos pueden ver por el Facebook de Radio Nacional Córdoba. Viene una guitarra Bien, para la el guitarra cantor. voladora, gracias. Cantaba, ¿qué me estabas preguntando por Brasil o por lo del demo, del Por primer Brasil. demo? Ah, por Brasil. O bueno, por el demo, si no. No, a ver, de música brasileira mi vieja cantaba sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, vai mostrar esta saudade, sonho meu, como a sua liberdade, sonho meu. No meu céu estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolía, sonho meu. Eso recuerdo así como canción que sonaba todo el tiempo en los discos de Vinicius, que me sabía de memoria, de punta a punta, los ponían una y otra vez mis viejos en los viajes, en las vacaciones a Brasil, tiempo menemista del 1-1, esa cosa clase medista que podíamos ir de vacaciones en unos autos hechos bosta que tenía mi viejo, pero bueno, podíamos tomar esas pequeñas vacaciones con 2 mangos y era eso, era acercarse a ese mundo que amábamos, que tenía que ver con Brasil. Y de ese demo me acuerdo que cantaba, bueno, no sé, pasaré por Gualfín, me voy pa' Corral Quemado, a lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morado. A lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morado. La samba de los mineros estaba en ese eran 3 temas. Cantaba eso, cantaba agitando pañuelos, bueno, un repertorio así súper criollo. Te agarró en esto de la cuarentena, viste que hemos pasado por distintas etapas. Oh, sí. ¿Te agarró la nostalgia de encontrarte, viste, decir, escuchar discos viejos? Capaz que lo haces siempre, pero a mí me pasó de encontrarme con discos que por ahí eran mis discos preferidos o mis canciones preferidas cuando era chico y que por ahí, viste, va pasando el tiempo y quedan archivados. Incluso también tuve la etapa de sacar los muertos del placar, viste, esos discos que vos no sabés por qué cacho lo tenés ahí, Sí, pero sí, decís, sí. ¿te pasó eso, esa revisión? Me repasó. Y aparte me pongo nostálgico, hincha pelota, le quemo la cabeza a Agustín, mi compañero, porque me da por contar, ¿viste? Y repito las cosas como los viejos. Me ha agarrado la cuarentena como una situación media de ancianitud precoz, ¿no? Como no sé, eso, como de revisión. Esto que estás contando, digamos, esto de revisionismo histórico. No sé si los discos, porque como ahora todo está en las compus, ¿viste? Y las mudanzas, esto, tengo los cassettes por ahí. No los escuché. Pero sí tengo a mano un cassette del año 82 de Zuna Rocha con Raúl Carnota, que era el único cassette de folclore que había en mi casa. Y que además ese cassette fue... El disco primero, digamos. Efectivamente. Tremendo disco. Que además para mí fue un sino ese cassette, porque con casi todos ellos terminé trabajando, muchos años después. Bueno, hace poco vi que subiste a Facebook una foto de en Buenos Aires, un show con Raúl. ¿Quién estaba ahí? Raúl Carnota, Jorge Van der Mole, Franco Luciani, Negro Aguirre y Juan Quintero. Éramos los 6. La selección. Eso fue un capricho del turco Nasser, que se llamó Músicas de Acá. Turco Nasser, un gran productor. Sí, efectivamente, que había trabajado con los 6. Uh-huh. En ese momento estaba trabajando conmigo y con Fander. Y con Raúl todavía hacía algunas cosas. Y fue un capricho que fueron 2 noches en la trastienda bellísimas. Había una gira dando vuelta que después, bueno, no se hizo, pero fue precioso eso. Y con Zuna, bueno, muchos años, muchos viajes, una gira que recuerdo con mucho cariño a Francia. Y bueno, y Eduardo Spinazzi, que fue de alguna manera un padre musical desde aquel disco que hicimos con la EMI, que se llamó Yo Soy Juan. Fue así una presencia importante. Sigue siéndolo al día de hoy, sigue siéndolo, o sea, con quien hablo dentro de todo seguido y seguimos soñando con música juntos a futuro. Bueno, ahora sí, 13 años tenías Sí. cuando sacaste tu primer disco que presentaste acá. ¿Qué año 2000? No, año Sí. 2000.
Sí, efectivamente, año 2000. Se grabó en el 99 y se editó y se presentó en el 2000. ¿Y cómo? Eras un pibe. Todo en O sea, Córdoba, eso era todo acá, estabas ¿no? entrando al secundario. Bueno, acá ya estabas en segundo año del No, secundario. no, No, estaba entrando. estabas entrando al Estaba secundario, entrando. claro. Primer año, segundo año, por ahí, sí. No, Y comenzabas una carrera en un momento bastante particular del folclore argentino, porque veníamos del boom de eso que se llamó el nuevo folclore, ¿no? Soledad, los tequis. un boom que yo reivindico, por otro lado, porque por mucho tiempo se lo asoció como una cosa mercantilista y demás. Yo hoy pienso en Soledad, ¿no es cierto? Concretamente pienso en que no se me ocurre nada más más antimercantil que una niña de 15 años vestida de gaucho cantando un repertorio de borrachos, como decía mi viejo. ¿Por qué cantás esas cosas de borrachos? Cantando el repertorio de Horacio Guaraní, imponiendo esa música en los boliches bailables. Todo me parece hoy, mirado a la distancia, como el anti-marketing, que era contrario a lo que los viejos de la época decían, en realidad. Claro, claro. Pero también sirvió para que un montón de pibes, ¿no? Sí, para mí fue un impulso. Se acercaron a eso y para que aparte aparezcan, no, quizás cierto rebote que tuvo también ese primer disco tuvo que ver con que había un caminito allanado, ¿no? Para que aparezcan pibes jóvenes que no se vestían como los chalchaleros Sin haciendo duda. canciones Eso, mira, folclóricas. eso tenía su costado muy positivo por otro lado, y por otro lado tenía, bueno, la fábrica de hacer chorizos, pero en este caso una fábrica de hacer chorizos con niños. Era bravo. Sí. Eran otros tiempos las discográficas. Mira, el primer contrato que yo tuve fue un contrato de la Sony. Era para hacer un disco de pop. ¿De pop? Sí, fue al poquito tiempo de la presentación en este escenario, año 2000 más o menos. Después lo tomó otra artista al contrato, y mi viejo, me acuerdo que me llevó al río, allá en la casa de la sierra, y me dice, ¿y si no? Yo sabía que ellos viajaban a tener esta reunión, yo no iba. ¿Y si la propuesta fuera para hacer pop? No, ni en pedo, no quiero saber nada. Yo estaba así como muy desvelado en ese momento con las recopilaciones de Leda Valladares y las coplas y demás. No quería, me sentía casi violenta una oferta para hacer pop. Mira, tan Hoy ya chico no, eras y tan... hoy ya no. Bueno, pero tan chico y tenías esa idea tan firme, digamos, Sí, ¿no? sí, tenía claridades que a veces extraño. Que a veces realmente, sí, te juro, a veces me gustaría tomar decisiones hoy como las tomaba en aquel tiempo, con la claridad así, certera, con las que supongo que los niños en general toman las decisiones desde esa intuición. Y mi viejo no me dijo en ese momento que eso era lo que se estaba tejiendo por detrás, y fueron al sello y bueno, el productor, que era el Pepo Ferradas, le extendió el contrato, y mi hijo le dijo, mira, no, porque no quiere hacer pop, no lo puedo convencer. Y sí, que tomó el contrato, dijo, la verdad que te felicito, porque es un tiempo en el que los padres vienen así a traernos a los hijos, regalarlos. sí, a regalarlos. Y yo pensé que nunca más iba a aparecer un sello multinacional para hacer un disco. Y apareció al poco tiempo la EMI y se hizo ese disco al que le tengo que estar muy agradecido, que se llamó Yo Soy Juan. Estamos con Juan Iñaki charlando por la FM 100.1 de Radio Nacional Córdoba, y también nos podés ver en el streaming a través del Facebook. Te voy a pedir, Juan, que nos hagas una canción. Sí, cómo no, con todo gusto. Espera, antes te voy a hacer otra pregunta. Sí, ¿Cómo pasaste ese primer show en este escenario? con muchos nervios, y después trajo algunas angustias. Bueno, no sé si está bien hablar de esto en realidad, pero me acuerdo que no había cambiado la voz. Ese disco es un disco que se registró antes del cambio de la voz, ¿no? Era otro tiempo, y yo me acuerdo que bueno, canté así Era muy tímido abajo del escenario, pero arriba del escenario tenía mucha presencia, al menos tenía esa seguridad de la que hablamos hace un rato, y la sala estaba llena. Y cuando terminó después, me acuerdo que, bueno, algunas lenguas dañinas empezaron a decir, che, este pibe es maricón.
Esos fueron el primer registro que tengo, así que recuerdo, porque claro, cantaba como una niña, digamos, tenía el registro agudito, así como, Perdón, como esto que me cantan está todos los diciendo niños. es lo que decía la gente, lo que decían algunos. Llegó ese comentario. Y me acuerdo que fue la primera vez así que yo sentí ¿de qué están hablando? No terminaba de entender qué, supongo que sucedió lo que le debe pasar a todos los niños que pasan por esa situación, que es como, ¿qué tengo? ¿No? Como si tuvieras una mancha o tuvieras algo encima que podés mirarte o lavar. Y ahí se abrió, digamos, como un primer capítulo en mi vida de debates y de pensamientos al respecto de las identidades y demás. No, ni con tanta resolución, ni con tanta cintura, ni con tanta paz como hoy vivo, digamos, esa situación. Pero al mismo tiempo también trajo muy buenas cosas. Fueron años de trabajar muy duro acá, en Córdoba, y empecé a extender hacia el interior. Buenos Aires fue algo que llegó ya con Norberto Bacón, con este segundo disco que te digo. Pero digamos que Córdoba mostró un poco las uñas en ese sentido, después de la presentación de ese primer disco. Capaz que estoy acordándome de algo que es una cosa chiquita dentro de un contexto de muchas otras cosas muy piolas que también Sí, sucedieron. las marcas son las marcas. Y viste que encima cuando las marcas son, cuando sos chico, uno sobredimensiona, y era otro tiempo, era un tiempo, tuve suerte con mis viejos, porque fue un tiempo de mucha conversación, de mucho hablar, de mucho hablar, y me quedó ese recuerdo. Es que recién cuando me paré me acordé de las fotos, sobre todo, de la presentación del disco, y durante mucho tiempo no quería ver las fotos, no me hacía muy bien acordarme de esa presentación de disco. Pero sí sentó precedentes potentes, sobre todo para lo que venía para adelante. Creo que si pienso en eso, lo que más marcó fue una manera de trabajar. Trabajamos mucho con todo el equipo para eso y para todo lo que vino por detrás después. Ahora sí, te voy a pedir una Vamos a canción. tocar. Ramiro González. Si tu rostro no dejara de acosarme, si lograra un segundo no pensar en este amor, viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura que no dejo de admirar. Viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura que no dejo de admirar. Es por eso que no voy a ocultarlo. Le diría a la luna que me mira desde un rincón que me emboba, como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos, que me emboba, como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos cuando pienso en la hermosura de tu alma. Cuento hablar que me llena de emoción. Desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana que da vida a mi habitación. Darte un beso como aquellos que se aman sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor.
pregunto si quisieras abrazarme, ir conmigo compartiendo poco a poco esta ilusión de estar juntos como esas palomas blancas que están juntas una vida y son fieles al amor, de estar juntos como esas palomas blancas que están juntas una vida y son fieles al amor. Si despierto y esto deja de ser sueño, dímelo muy despacito, así no muero de emoción. Y si no es así, sabrás que alguien te ama. Cantaré una serenata todas las noches en tu balcón. Y si no es así, sabrás que alguien te ama. Cantaré una serenata todas las noches en tu balcón. Cuando pienso en la hermosura de tu alma, cuento hablar que me llena de emoción. Desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana que da vida a mi habitación. Darte un beso como aquellos que se aman sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor. Ramiro González. Flojo el poeta. ¿Eh? Realmente. Le mandamos un saludo a Ramiro. Abrazo, Rama, si estás por ahí. Tengo dos preguntas que surgen de lo último que veníamos hablando, pero Sí. son dos preguntas distintas. Voy a empezar por una que nombraste el segundo disco y a Bacón, Sí. que es un personaje como muchos de los productores de la música, ¿viste? Que tienen como luz y sombra, ¿no? Sí, luz y Las dos sombra. cosas. Pero sin duda fue uno de los protagonistas justamente y uno de los hacedores de ese boom que hablábamos del nuevo folclore de los 90. Y quería preguntarte, bueno, ¿cómo fue esa parte? Porque vos ahí accediste a lo que podemos decir el mainstream, a las mieles de eso que se llama éxito, pero también después te corriste. Sí, yo creo que tiene su costado mágico, pero nunca, digamos, esas exposiciones llegan a ser una miel, ¿no es cierto?, absoluta. Se trabaja, o al menos se trabajaba muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo que era agotador realmente lo que laburaba en ese tiempo. Norberto Bacón, estaba queriéndome acordar cómo fue el primer encuentro con Norberto. Vos sabés que yo creo que lo conocí directamente en la oficina firmando el contrato, si no me equivoco. Mi viejo se había encontrado con Norberto varias veces antes. Tenían una oficina gigante en la calle Callao, que ahora hay se llamaba Argentina Producciones, la empresa. Sí. Era, y tenía la mayor parte de los artistas, digamos, de la escena. Estaba Soledad, estaban los Manceros, estaba los Tequis. Los Tequis, los Alonsos, Sacha creo que también estuvieron. Los Sacha, sí, los Aloncitos, los Tequis, Amboé, la Chacarerata santiagueña que todavía tocaba, bueno, muchos artistas. Luciano Pereira también no, estaba. No, Luciano no estaba ahí, creo que estaba con DBN. Estaba con DBN. No, después con Luciano compartíamos el sello, estábamos en EMI. En EMI, pero él claro. Estaba con otra productora, me parece. Es cierto. Y bueno, Cosquín. Si pienso en Bacón, lo primero que pienso es primero, obviamente, en Buenos Aires, el llegar, digamos, a Buenos Aires, un poco inconscientemente de mi parte, porque la verdad es que no dimensionaba lo que era. Ellos en ese momento también tenían un programa en la TV pública que se llamaba La Noche de los Jóvenes. La Noche de los Jóvenes, exactamente. Tocábamos ahí bastante seguido, iba mucho a la TV pública.
Y vino ese segundo disco del que hablábamos hace un rato. Ahí nos conocimos con Soledad, conocí con Eduardo Spinazzi. Vino todo un tiempo de mucha gira. Ahí empezó a abrirse la cosa a nivel nacional. Fue un tiempo de viajar muchísimo por todo el país. Muchos festivales. 2001, 2002. 2002, 2001, 2002, sí, efectivamente. Y el 2003, 2004 fue como el pico. Fueron los 2 veranos, así que creo que más trabajé en mi vida. Fueron bien bravos, bien bravos. Que ahí, por ejemplo, es la época que Soledad se va con los Estefan. Exactamente. Con Estefan, digamos, ahí ya es como que... Y ahí comienza también Yo como... caigo en ese momento. Y ahí como que también empieza como cierto declive de la movida, ¿no? Efectivamente. Ellos venían de hecho y de hacer con varios problemas Luna Parks. con problemas en Cosquín también. Fueron unos años de un Cosquín, bueno, 2001. Es que fue el año que yo subí a Cosquín por primera vez. 2001, claro. Estaba por decirte que si yo pienso en Norberto, pienso en Buenos Aires y en Cosquín. Porque yo no tenía edad para subir a Cosquín, de hecho. Y fue justo el 2001 el año que toman no sé, realmente no sé cómo fue, digamos, pero la comisión pasa a ser Julio Marvis, Norberto Bacón y Palito Ortega. No sé, nunca supe bien cómo fue que entró Ortega en la situación. Fue un año muy particular de Cosquín y esa fue la primera vez que yo subí al Atahualpa Yupanqui. Yo me acuerdo que fue un revuelo. Trajo cola. Sí, fue tremendo. Tuvo juicio y demás cosas que son públicas, ¿no? Sí, fue bravo. Y para mí también fue un poco para el olvido, aunque no me vaya a olvidar nunca más esa edición, porque uno llega chiquito, digamos, así, soñando con ese escenario y las cosas, esto que hablábamos, digamos, bueno, nunca son mieles, claro, ¿no? Claro, siempre la losa, siempre la losa. Pero bueno, había sido potente, ya el año que siguió, ya estábamos empezando a trabajar en Yo Soy Juan, yo me acuerdo que cuando nos llaman no nos respondían del sello y no se sabían, bueno, y estábamos ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué se va a hacer con el disco? Y tocábamos en la Plaza San Martín en esos conciertos grandes que se hacían en el Cabildo, en la explanada del Cabildo. En la explanada del Cabildo, sí. Un 9 de julio con un frío, me acuerdo. Frío como 9 de julio en Córdoba. Como los 9 de julio en Córdoba, efectivamente, que muchos tocamos así en esos escenarios que se hacían en el Cabildo. Terminó el show, así me dolían los dedos, así nos subimos con la banda a la Traffic y mi viejo estaba hablando por teléfono y corta y dice, la M quiere hacer el disco. Y bueno, de ahí ya vino otro tiempo muy en Buenos Aires, que lo asocio, digamos, a estar mucho tiempo en Buenos Aires, de conocer muchos referentes, digamos, gran parte de la llegada a los medios que inclusive te diría hoy conservo fue gracias a ese tiempo también, ¿no? Norberto tuvo mucho que ver en todo ese tiempo. Y la otra pregunta que te quería hacer era referido a lo que hablábamos en tu primera actuación acá. Yo recuerdo un titular que creo que fue del año pasado de La Voz, donde decías que te sentías vergüenza del hombre que había sido durante un tiempo. Sí. Durante casi toda la vida. Igual, no lo dije como algo... no sé si fue un autorreclamo, creo que a todos los varones nos debe estar pasando un poco eso, ¿no es cierto? De tener que repensar casi todo, porque digamos, el machismo, las formas que tienen que ver con lo más rancio del patriarcado se nos filtró durante mucho tiempo y también la teníamos muy brava a la hora de la pertenencia, ¿no es cierto? Que yo te diría que fue el gran tema de terapia de toda mi vida, el pertenecer a algo. Claro. En todos los ámbitos, no solamente con las cuestiones que tienen que ver con, no sé, con la sexualidad o qué sé yo, en todos los ámbitos siempre pertenecer fue un tema muy bravo, muy bravo. Y que te diría que el día de hoy todavía lo trabajo. Bueno, que capaz que tenga que ver, no sé, bueno, yo me pongo en terapeuta, pero digamos esto de empezar una carrera profesional tan chico hace que uno, digamos, no esté terminando de definir un montón de cosas de su vida, que capaz que veías a quienes eran tus compañeros de, no sé, de colegio, que se iba haciendo como otro día y vos embarcado en una cosa que... Pero para mí era muy bueno en ese sentido, porque a mí me daba fuerza, a mí yo sentía que por primera vez algo era fácil. Cuando yo empecé a cantar, empecé a sentir, a través de la música, empecé a sentir que algo
para algo no me tenía que esforzar tanto como el resto o no me sentía tan fuera. Sentía que a la gente le gustaba y que recibía eso, recibía amor, o sea, recibía buena onda. Y la escuela siempre fue un lugar, digamos, en el que me chocaba con, bueno, con eso, con la eyección social, ¿no es cierto? Porque jugaba muy mal a los deportes, nunca tuve facilidad para los deportes. Yo me acuerdo que me preguntaba, ¿cómo? Ahí tendrías que haber dicho, vamos al karting. Claro. ¿Qué de la pelota? Vamos al karting. Tampoco les pintaba mucho, porque en realidad los pibes, al menos en ese tiempo, era jugar al fútbol Claro. y ya. No importa si hacía handball, si jugaba cualquier otro deporte, el básquet un poco quizás, pero no ingresaba casi, digamos, no te validaba en la manada, digamos, no te validaba. Entonces, pensando un poco en eso, pensando en chistes estúpidos, pensando en cosas que vi de otros y que me callé la boca, quizás no cosas que yo haya hecho, pero sí que haya visto y que me hicieron y que me hacían mucho ruido y que no hablaba porque conquistar la pertenencia me había salido carísimo. Me había salido casi todo el esfuerzo de mi vida, te diría. Suena como, no sé, como un poco dramático, pero la verdad es que era un poco así, fue un poco así. Y estimo que esto, insisto, lo que hablamos hace un rato, debe haber sido para muchos así, para la gran mayor parte de los hombres sensibles, supongo, que sentían que había cosas que no estaban en su lugar, que no eran así. Entonces, en realidad fue como eso, fue como decir, tenemos que de a poco, pienso que tenemos que empezar a dar lugar a la sabiduría de la fuerza femenina. Yo siento que las mujeres son grandes maestras y si hay algún movimiento político en el que en este momento yo podría decir que me siento inscripto sin ser una mujer y con el respeto absoluto de entender que la lucha es de ellas y que lo mejor que podemos hacer es acompañar, facilitar. Bueno, a esa me sumo. Estamos charlando con Juan Iñaki aquí en el auditorio de Radio Nacional. Yo te voy a manguear otra canción. Dale, total, hoy me sale gratis. A mí me entusiasma, tocar me entusiasma siempre. Voy a pasar el cajón. Vamos a pasar el cajón peruano. Juan hoy ha traído diversos instrumentos. Yo he traído el piano. He traído el piano para que ese lo traje yo. Estamos en la FM 100.1 y también nos pueden ver a Juan y a mí con nuestras frondosas cabelleras en el streaming, en el Facebook de la radio, que es buscar Radio Nacional Córdoba, ponen play y nos van a poder ver. Ahí estamos en vivo, en este auditorio vivo de viernes, cerrando la semana aquí en Radio Nacional Córdoba. Esto fue primero una canción y después se convirtió en una obra por encargo del Teatro de San Martín, hace algunos años, que pretendía preguntar sin responder sobre los rastros de la afrodescendencia en Córdoba. Del inicio del todo al final de mis dedos, camino mi sangre, me recorro los miedos. Son mis venas el camino, mi cuerpo es un mapa de regreso a mis abuelos, a las miles de batallas, de la fundación de los mundos, los imperios y ciudades, a la nada y al misterio. Insectos, plantas y animales. Me pregunto por la mentira y por lo que llaman realidad, porque como decía un amigo, si te lo crees es verdad. La verdad está en mi alma, aún más que en mi cuerpo de blanco. El linaje de mi divinidad no verás escrito en mis manos y sigo preguntando por el destino de mis hermanos, originarios de esta tierra y la raíz negada del africano. Los miro en las iglesias, en las calles de mi ciudad, levantando los muros, padeciendo la crueldad. Reivindico su espíritu, los reconozco y celebro. Van conmigo en el presente, libres de pie y sin miedo. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? Pregunto por los negros de este lugar. Ay, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron? Pregunto por los negros de este lugar. Y los antropólogos, historiadores, investigadores saben contestar. ¿Qué fue?
¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue? La iglesia fue la peste, la emancipación, el hambre, la fiebre, los asesinos que a la batalla del Paraguay fueron llevados como carne de cañón, que a la batalla del Paraguay fueron llevados como carne de cañón. Con la iglesia al poder fueron mano de obra barata que irguió los muros de esta tierra. Los aglutinaron, evangelizaron para salvarlos del blanco y de su mano negra. Papá cueo y un maniquío, papá bolé, bo, bata la ucolombo, chicambo, sorilaya, solalao, o bata la buque a buque o cuaro, oba, se yedo oh, cuño, babá, madre tierra, padre sol, iluminen el corazón de los que partieron, de los que no están, por lo que fueron, por lo que serán. Madre tierra, ay, Padre Sol, iluminan el corazón de los que partieron, de los que no están, por lo que fueron, por lo que serán. ¿Y dónde están? ¿Dónde se fueron? Pregunto por los negros de este lugar. Un banda, mantú, arara, urubal y firma del blanco llegaron en barco padeciendo la peste, pariendo a su gente en un nuevo continente. ¿Dónde se fueron? Pregunto por los negros de este lugar. Tocando, bailando, gritando desde los cueros al corazón de la humanidad y la tierra. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? Pregunto por los negros de este lugar, de este lugar, de este lugar, de este lugar. Se va. Juan Iñaki, me diste el pie para hablar de algo que es el disco que a mí más me gusta de tu obra. A mí también. Sí, Que- que creo. Orgánico. Sí. Que me parece que es el disco más donde fuiste más libre también. Sí. Quizás el que también te cerró las puertas para un festival, digamos, hablando en producción, era el menos festivalero, digamos, de todo. Sí, es cierto, pero también abrió otras cosas. Ese disco es un disco que yo quiero muchísimo. Es un disco que, bueno, para empezar es el primer tajo para entrar con mis canciones, ¿no es cierto? Ujú. Bien o mal, cerradas, menos cerradas, también cuando uno va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Y se va entregando también a la labor de la composición, que te diría que hoy es una de las que más me interesa. Bueno, le vas encontrando cosas, te vas dando cuenta que era una obra que incipiente, recién largaba. Pero bueno, es cierto, ese disco, si bien llevó para otro lado, también trajo, bueno, las primeras giras lindas a Europa, festivales en Claro, España, en viajaste Francia, un en montón con ese Italia. disco, ahora que Sí, me acuerdo que sí. Bueno, los teloneos a Caetano Veloso. es cierto. Empezó, claro, como a abrir como una cosa así más hacia la world music, que honestamente es el lugar en el que hoy me siento mucho más contenido que en la música folclórica argentina. Te diría que cada vez me tomo... Por eso cuando hablaba de la pertenencia hace un rato, que bueno, parecía que se asociaba a la cuestión sexual o no sé. En realidad también con la música lo he vivido, Claro. porque yo nací en esta ciudad, es una ciudad grande, que tiene por momentos un pulso provinciano,
pero es una ciudad grande. Y sin embargo yo no puedo explicar lo que el hervor en la sangre con las músicas de raíz. Eso siempre ha sido, siempre lo he sentido. Pero bueno, antes que nada me asumo músico, artista, y hay montones de... Hoy siento que todo me estimula. Con orgánico creo que por primera vez dije, "Bueno, ¿por qué no lo haría? ¿Por qué tengo que rendirle culto a un género que no me debe nada y al que yo tampoco le debo nada? Tenemos un vínculo de amor libre, Claro. absolutamente, ¿no?" Y entonces, bueno, ahí orgánico vino, también te diré que desde orgánico las cosas no volvieron a ser nunca más como eran. Felizmente, muy felizmente. Y el último disco, Aquí y Ahora, Sí, 2018, bueno, retomás de igual como ese trabajo, eh, que también tiene composiciones tuyas, que tiene canciones eh, propias, que te fuiste a otros repertorios. También incluso buscaste canciones por fuera de lo folclórico, ¿no? sí. Y que también hay un trabajo ahí muy... Me parece que es como que te sacaste la cosa así y es como tiene tu sello. Ese disco me agarró en plena transición de vida, así, fue bravo grabarlo, o sea, fue muy agradable, fue por un lado una experiencia muy hermosa, nos encerramos un mes a grabar en el estudio, pero bueno, vino a nacer en una situación adversa, ¿no es cierto? Vino a nacer en medio, perdón, de una crisis, de un vaciamiento profundo, político y demás que ya conocemos. Hubiese deseado otros contextos para Aquí Ahora, para ese disco. Es un disco que además de a poquito también va quedando atrás y sin embargo todavía tengo la sensación de que no le saqué el jugo. Bueno, te estaba por decir eso, es como un disco que no termina de cerrar su ciclo, No, de alguna forma. no Que es terminé un de poco lo que ha cerrar. venido pasando en el último tiempo, ¿no? Como que se van estirando, encima ahora viene la pandemia, ¿viste? En el medio de eso viene una Pero la pandemia. pandemia está trayendo proyectos también. Te digo, Claro. estoy grabando un proyecto nuevo en mi casa, estoy con ese objetivo y estoy entusiasmadísimo. Hay una cosa también que se atraviesa en el medio, pensaba en los negros, que es el teatro, ¿no es cierto? Y eso fue después de Los Miserables, Después de Los que Miserables, fue otra cosa que que también te hizo girar por Latinoamérica. sí, también trajo orgánico eso. Claro. Fue cantando en un festival en España, que la productora del Teatro Sucre me vio, ya había ido a buscar a otro, Jean Valjean, y bueno, me le crucé, así. Y eso fue así como una dimensión más integral, así de la escena. Dije, qué gusto a poco me dejaba lo que venía haciendo. Esta actitud de pararme en un escenario, cantar un compilado de canciones. ¿Cuánto más podía decir sobre eso? ¿Cuánto más podía estirar eso? Entonces empezó a aparecer el teatro como una posibilidad y ahí también te diría que ya nada creo que vuelva a ser. Tengo muchas ganas de actuar, de hecho, Claro. muchas. Y también por ahí fue el disco de música brasilera. El Calla da proyecto Música, Cailla da Música. Un poquito antes fue. ese proyecto es bastante Bastante antes. bastante antes de Orgánico, Claro, sí, sí, antes sí. de la Radio La Copa inclusive. Es cierto, sí, sí, sí. O por ahí medio, Sí, medio por ahí. juntos, medio juntos. Ahí, ahí aparece los canturreos de tu mamá. Total- Ahí ganó. Totalmente, sí. Lo que pasa es que también con el disco, con el proyecto Calla de Música, que fue un proyecto que yo adoré, vino después de... Hubo un hueco en el medio del camino. Hubo 5 años que fueron de bajarse de esta... Cuando hablábamos de la EMI y todo eso, hubo un momento en el que, bueno, la cosa se complicó mucho. A mí se me complicó emocionalmente muchísimo. Y bueno, fue necesario frenar. Yo estaba en el secundario, terminé el secundario, entré a la universidad, empecé a estudiar canto lírico, entré al coro polifónico de la provincia, ahí 2 años bueno, a hacer unos contratitos ahí, después al de cámara. Bueno, en fin, fueron años en los que me enfoqué en la experimentación y nada más. No quería saber nada con nada que tuviera que ver con la gran cosa. Quería música, quería arte. Y estaba sobreestimulado porque Claro. amaba el folclore, pero en ese momento cantaba, no sé, obras atonales del siglo XX, al mismo tiempo bueno, que estábamos con la ópera en el teatro y al mismo tiempo que
soñaba con un disco de jazz, que orgánico no lo fue, pero el palo. pero fue por ahí, fue, ¿no es cierto? Fue como, yo tengo como, cada vez que yo pienso un proyecto, lo primero que se me viene a la cabeza es un piano, un contrabajo y una batería, no lo puedo evitar, después tengo que filtrar. Ahora estamos yendo como hacia un lugar más electrónico, con esto que viene hacia bien ahí. adelante. Pero también supongo que siempre, y bueno, y Calla Música era como un escape, porque además no me podía pensar solista. No, fueron 5 años de no querer mira. saber nada con ser solista. Pero bueno, también en ese tiempo después empecé a darme cuenta que era muy cabrón, que tenía ideas propias que no las quería compartir. Vasco. No quería compartir las ideas y necesitaba hacer algo con esas ideas, sí o sí, sí o sí. Y ahí viene La Raíz de la Copa, que fue el disco, digamos, que vino, en el que pude volcar, laburé de otra cosa para juntar el dinero, pero quería hacer el disco que yo tenía en la cabeza y también es un disco que quiero mucho, porque lo recuerdo por eso, ¿no es cierto? Fue también la primera experiencia produciendo solo. Claro. Yo de llegar y cantar a eso. Me pasa que charlando, bueno, generacionalmente somos muy ahí estamos, Ahí. tenemos 2 años de diferencia, no es mucho, y que muchas de las vivencias que tenemos son similares, son comunes, y me imagino a este joven Juan Iñaki atravesado por, hablabas de la crisis, pero también te tocó vivir el desarrollo de un comienzo de carrera con el 2001 y después con Cromañón, ¿no? Que fue Total. como un mojón en la vida cultural argentina también, porque se cerraban lugares, porque estaba difícil tocar, había que reducir cualquier tipo de proyectos. Vos sabés que pensaba, hace un rato cuando charlábamos de la situación y qué sé yo, pensaba en Cromañón justamente porque yo me acuerdo lo que era, yo ahí medio que agarré también los petates y volví a buscar Buenos Aires. Pero yo me acuerdo que los toques acá eran toques en clandestinos, en casas, ¿no es cierto? Se daba mucho la movida de que alguien ponía una casa y tenías que llegar y hacer una contraseña para entrar al concierto, ¿viste? Una cosa así. Porque había que, si hay algo que el arte tiene como condición, es que es como la barba de piedra, crecen las grietas. Esta pandemia de alguna manera viene a abrir una grieta y no tengo dudas que se va a filtrar. No tengo ninguna duda de que el arte se va a volver a filtrar de alguna manera y volverán a aparecer porque, no sé, esta es una sensación quizás, no la compartamos todo, pero somos con un otro, perdón, eso yo creo que es como vital, no, es vital. No puedo, va a haber un momento en el que la vida nos va a empezar a importar poco. Vamos a necesitar, digamos, no digo volver a la normalidad, no creo que se pueda, inclusive creo que positivamente quizás ya no vuelvan a hacer las cosas como eran, pero no me imagino sin la vitalidad del encuentro, no creo que eso pueda suceder, no podamos prescindir de eso, ¿no? Y creo que es muy parecida, salvando el dramatismo de la situación actual, creo que son parecidas las situaciones en cuanto al quiebre. ¿Te puedo invitar al piano un ratito? Vamos. Mira, Qué miedo. tenemos 5 minutos de programa. Estamos con Juan Iñaki, aquí en el auditorio de Radio Nacional Córdoba, transmitiendo por la FM 100.1 y también a través de el streaming que tenemos en nuestra página de Facebook. Yo me voy a acercar por aquí. Me voy a quedar acá. ¿O está bien o no? El Instagram mío me parece que hemos quedado fuera fuera de foco. Piano, Ya lo acomodamos. Bueno, esto es un estreno. Es una canción que, no sé si la soñé, de punta a punta así, la música, la letra, todo. Intenté retocarla porque había cosas que no me cerraban, pero fue inútil y tiene que ver también con un recuerdo de niño, también de la escuela. Fue un sueño así muy particular que cuando tengamos más tiempo lo cuento, pero vamos a tocarlo. Como un adiós, como un puñal, como un cuento, como una tempestad azotando dentro, mezcla de vacío y
furia. Sentado aquí en este umbral, miro y pienso porque la libertad es imperdonable. Raras sensaciones me invaden. Me voy porque no puedo vivir como soy, que el cielo me lleve a otro sitio mejor. Si el cielo es el amparo que sueña mi voz, volando en el viento lo buscaré al sol. Sentado aquí en este umbral, miro y pienso porque la libertad es imperdonable. Raras sensaciones me invaden. Me voy porque no puedo vivir como soy, que el cielo me lleve a otro sitio mejor. Si el cielo es el amparo que sueña mi voz, volando en el viento lo encontraré al sol. Me voy porque no puedo vivir como soy, que el cielo me lleve a otro sitio mejor. Si el cielo es el amparo que sueña mi voz, volando en el viento lo encontraré al sol. Juan Iñaki estrenando canción aquí, qué orgullo, qué placer. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Déjame agradecerle a toda la gente que ha trabajado para que esto sea posible. Mi nombre es Gonzalo Puig. En la técnica estuvieron Alejandro Ticera y Walter de la Torre. En la operación en el estudio Germán Hidalgo. En el streaming Gustavo Seriani. Colaboraron aparte en este programa Flavio Solana, Gustavo Quiroga, producción general de Gustavo Seriani e Irupé Brito. Y hay que agradecerle a la dirección general María Elena Troncoso, que nos permiten hacer este programa hermoso desde este lugar hermoso de la ciudad de Córdoba, que es el Auditorio de Radio Nacional. Yo te agradezco muchísimo que te hayas llegado hasta aquí. Muy emocionado de volver al auditorio, de volver a tocar. Gracias por la invitación. Bueno, y te voy a invitar a que nos firmes el libro de visitas. Vamos, con todo gusto. Muchas gracias. Ofrece contenidos